¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Dentro de unos minutos entrevistaremos al presidente de la Cámara de Comercio de España, al empresario catalán José Luis Bonet, al que preguntaremos por esa incapacidad de los políticos de formar gobierno y cómo esto puede afectar al crecimiento de la economía española. La torpeza de esos políticos la padecen ya muchos padres de familia que ven cómo en los próximos días sus hijos van a comenzar las clases, pero que no saben cómo van a terminar el curso, sobre todo aquellos que tienen que ir a la universidad y que desconocen qué tipo de prueba van a tener que superar en lugar de la selectividad. Tampoco se sabe si se van a poder convocar nuevas plazas de profesorado durante los próximos meses. En fin, auténticos problemas que sufren las familias españolas y que los políticos no se ponen a resolver. Este curso el número de alumnos se mantiene casi igual que el año pasado, solo baja un 0,1% y se queda en 356.362 alumnos. Es un curso en apariencia normal, pero con algo que está preocupando mucho a las familias, las pruebas externas de la LOMCE. En cuarto de la ESO no tendrá validez académica y se titulará si no se aprueba ese examen. En segundo de bachillerato ocurrirá lo mismo. Los alumnos que empiezan segundo de bachillerato este año no van a enfrentarse a una reválida, porque van a titular si superan las asignaturas de segundo de bachillerato. Lo incierto viene después, porque el Ministerio aún no ha explicado cómo va a ser la prueba de acceso a la universidad. Por lo menos en Castilla y León se sabe que será un mismo examen para las 4 universidades públicas. Hasta finales de noviembre el Ministerio no aclarará más detalles. No es de recibo que a estas alturas de curso todavía no sepamos con exactitud cómo debe ser esa prueba. Y este déficit se debe a la situación de inestabilidad. Sube la inversión en obra nueva y en comedores escolares, pero de nuevo la incertidumbre política, sin gobierno y sin presupuestos generales, podría condicionar los planes aquí en Castilla y León. Si no hay presupuesto, no hay oferta de empleo público nuevo, no hay inversiones nuevas. Una novedad del curso será la red de centros BIT. Son 27 centros públicos que serán tutelados para adaptar las últimas innovaciones educativas y pedagógicas que luego podrán replicarse en otros colegios e institutos. No es de recibo, decía el consejero de Educación Fernando de Rey, y no le falta nada de razón. Los procuradores también han vuelto a sus pupitres en el Parlamento Regional. El primer pleno del nuevo periodo de sesiones ha servido para recuperar asuntos aparcados por el verano y para debatir sobre unos presupuestos que todavía no se sabe si tendrán que ser prorrogados. De momento, la Consejería de Presidencia enviará un informe a Ciudadanos con el grado de cumplimiento de sus exigencias para las cuentas de este ejercicio, el del 2016. No ha impulsado la creación de esta comisión hasta que no ha tenido constancia de que nosotros la hemos registrado en las Cortes. Por lo tanto, señor Herrera, y acabo, se empeña en seguir dándome la razón de lo que le llevo diciendo todos estos meses. Usted se mueve solo si yo lo empujo. Siga empujando, siga empujando. Por el bien de Castilla y León y por el bien de la Ribera, Ribera con B, no con V. ¿Usted de verdad se cree esa milonga de que yo le transmito a la presidenta de la Cámara, buena es la presidenta de la Cámara, instrucciones acerca de cuándo debe o no convocar a su señoría o a los portavoces? Vuelta a la actividad plenaria y por primera vez en mucho tiempo, pleno exclusivo centrado en los asuntos de Castilla y León y no en otra cosa, en el control al presidente. El PSOE se ha quejado de la falta de concreción del plan de inversiones sociales prioritarias, que ha calificado de cortapega. Su gran plan para solventar la falta de colegios e institutos, de centros de salud y hospitales comarcales, la falta de nuevas residencias y equipamientos sociales es invertir durante los próximos 5 años lo mismo que durante los peores años de la crisis y de los recortes del Partido Popular, es decir, la nada más absoluta. La Junta niega que sea menos dinero, dice que son 728 millones y con proyectos concretos. En el presupuesto del año 2016, ese que se debatió aquí y que no contó, por cierto, con su apoyo, hay proyectos de inversión, hay inversiones que se están ejecutando o que comenzarán por 125 millones de euros. Podemos ha puesto el foco en los datos del comercio minorista para sentenciar que la recuperación no llega a la gente. Señor Herrera, aquí la gente no consume porque no tiene dinero
porque no llega a final de mes y porque insisto que la recuperación aquí solamente llega a la gente que nunca ha tenido que recuperarse. Aquí hay unos datos estupendos de industria. Se está comportando muy bien la industria y yo sé que a usted profundamente esto parece que le molesta reconocerlo, pero esos son los datos y poco a poco se van traduciendo al consumo. El Grupo Mixto ha reclamado más gasto en educación y ha calificado casi de limosna las ayudas para los libros de texto. Y si es posible que otras comunidades tengan libros de texto gratuitos hacia cuarto de la ESO, empecemos a caminar hacia el mismo objetivo. El presidente respondía con este anuncio. Queremos extender la gratuidad, en concreto, a todas las familias con renta igual o inferior a 1,5 veces el IPREM. Reconoce que hay cosas que mejorar, pero pone en valor el esfuerzo que hace la Junta en transporte público, en los comedores escolares o en los programas de conciliación. Comienza el curso parlamentario, el curso escolar y también el económico. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, con el que hablaremos en breve, ha sido el ponente principal de un acto clausurado por la consejera de Economía y Hacienda. Una Pilar del Olmo que a estas alturas de curso debería estar perfilando los presupuestos del año que viene, pero que todavía no sabe si tendrá que prorrogar los de este ejercicio. Estamos a la espera porque si en esa prórroga se incluyen los parámetros que necesitamos nosotros para hacer nuestros presupuestos, pues a lo mejor no tenemos por qué prorrogarlos. Es verdad que hay muchas posibilidades de prorrogarlos, pero depende de cómo se haga esa prórroga. Entonces, hombre, yo creo que es bueno que el Ministerio de Hacienda se posicione y nos diga exactamente cómo interpreta la normativa. La lección magistral de este curso económico la ha pronunciado mi invitado esta noche, es el presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de Freixenet, don José Luis Bonet, que te ha bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, dígame, ¿a usted le aburre, le hastía, le enfada, le preocupa la situación que vive nuestro país sin gobierno? Pues no me aburre, no me hastía y sí me preocupa, porque efectivamente no es bueno que no exista un gobierno estable que acompañe un proceso de recuperación como el que está viviendo España en este momento, que ya es innegable y que debe continuar, porque aquí la crisis no se ha acabado, sino que todavía tenemos más parados de la cuenta y que hay mucho trabajo por hacer en el futuro y, por tanto, necesitamos un gobierno estable, ¿no? ¿Nos puede pasar factura esta falta de gobierno? Llevamos ya 260 días así, como estamos, en Hasta funciones. ahora no ha pasado factura, digamos la verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la fuerza de la recuperación ha sido lo suficientemente grande, el viento de cola que tenemos a favor en este momento en la economía española pues es potente y, por tanto, la recuperación no se ha visto realmente afectada. Quizá hay partes menos visibles que sí, por ejemplo la inversión, ¿no? Cuando hay una situación de incertidumbre, las decisiones empresariales tienden a ser más cautelosas y, por tanto, a lo mejor alguna inversión que se debiera haber hecho no se ha hecho. Y en ese sentido sí, pero vamos, no en lo esencial. Lo esencial que España vive una consolidación de la recuperación importante. Nosotros en la Cámara hemos publicado hace poco que estimamos que vamos a tener un crecimiento del año 2016, me refiero a España, del orden del 3%, esto es una cosa potente. Siguen en récord pues llegadas de turistas, continúa de una manera extraordinariamente buena lo que es la balanza de pagos, en el sentido de que la salida al exterior de las empresas ya se ve que no es coyuntural, sino que es estructural. Por tanto, hasta aquí no, pero hay que decir que cuidado, ¿no? Porque efectivamente pues necesitamos un presupuesto en el año 2017, la Unión Europea, que está muy sorprendida con lo que está pasando en España, pues de alguna manera nos exige que nos pongamos en orden. En consecuencia, yo creo que cuanto antes tengamos un gobierno estable, mejor. ¿A ustedes qué les dicen otros empresarios de otros países europeos que entiendo que estarán sorprendidos, ¿no?, de la situación que se vive en España, que los políticos sean incapaces de solucionar el asunto? Sí, no lo entienden, porque efectivamente en toda Europa lo normal es que los políticos pues se entiendan, pacten, negocien y, en definitiva, que tengan muy claro que lo importante es la vida económica, que es lo que está detrás del bienestar de la gente, y que ellos deben acompañar eso y no poner ciertos palos en la rueda, ¿no?
Y por tanto, yo creo que en toda Europa está expectante a ver qué pasa aquí, porque España es demasiado importante para que las cosas no se hagan con un cierto orden, ¿no? Claro, y desde un punto de vista empresarial, ¿qué es lo que cree que pasa entre los políticos españoles para que no sean capaces de hacer lo que en otros países de nuestro entorno parece algo normal, algo habitual, el pactar, el llegar a acuerdos? Pues no se entiende muy bien. Lo que pasa es que llevamos una deriva de no entendimiento que ya dura demasiado, y yo creo que lo que tienen que hacer los políticos es una reflexión profunda de su propio futuro, en el sentido de su propia posición en la sociedad, porque claro, no deben desconectar con una sociedad que está viéndoles como una gente que no hace los deberes, ¿no? ¿Qué medidas cree usted que debe poner en marcha el nuevo gobierno cuando se forme para que ese viento de cola del que hablábamos antes no deje de soplar y nos siga beneficiando en el crecimiento económico? Yo creo que ese entendimiento, es mi opinión, no debe limitarse a una cuestión de investidura, que ya en sí mismo es importante, sino que tiene que ir más allá y llegar a una serie de pactos de Estado consensuados, porque el país necesita esto en este momento. El país está en una clara recuperación, una salida al mundo importantísima para España en su futuro, y en consecuencia necesita tener la tranquilidad de que hay una estabilidad de fondo política, y en ese sentido hay cosas al país que le interesan mucho. La educación es fundamental, ahí tienen que llegar a un pacto. El tema de la propia salida al exterior en masa que se está produciendo y se va a producir más en España por parte de las empresas, que son pymes en su mayor parte, el tema pues de llegar a un equilibrio en el planteamiento energético y cuestiones que son de más calado todavía. Por ejemplo, el problema del envejecimiento de la población española, la pérdida de energía que esto supone, cómo la juventud no está bien posicionada respecto al futuro, y cómo, en definitiva, podemos llegar a tener problemas en el sistema de pensiones, que es fundamental en el estado del bienestar. Cosas de este tipo se deben negociar, consensuar y plantear una seguridad de fondo al desarrollo español en los próximos años, que yo creo, y soy optimista, será muy importante. Y es optimista, y usted ha hablado más de una vez, como catalán, de la situación que se vive en Cataluña y de la deriva que puede tener ese desafío independentista. Una vez más, es un tema de entendimiento, de hablar y de llegar a acuerdos en cuestiones que se pueda llegar a acuerdos. Es decir, que en este sentido hay muchas cosas en las que se puede llegar a acuerdos. Ejemplos, pues bueno, el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que tiene que revisarse sí o sí. Por otro lado, el tema que yo creo que es bastante relevante de las infraestructuras, el corredor mediterráneo, por ejemplo, cuestiones que yo creo que ya tenían que estar resueltas, todavía no lo están, pero es bueno, hay que hablar de ellas y resolverlas, porque es que ese desarrollo del país y al final el bienestar de la gente depende de esto. Y si se resuelven esas situaciones, ¿se podría rebajar, por así decirlo, la ansia independentista que parece que está creciendo en los últimos tiempos en Cataluña? No, yo no creo que esté creciendo en los últimos tiempos en Cataluña. Yo creo que más bien está, de alguna manera, retornando, pero que en todo caso sí que existe un fragor independentista. Se vio en las elecciones plebiscitarias del 26 de septiembre que no era mayoritaria, es decir, que realmente era el 47,8%, pero el 47,8% es muy respetable, y en todo caso entonces esto requiere pues mucha conversación, mucho convencimiento, darse cuenta qué es lo que conviene a la gente y a partir de ahí tomar posición. Bueno, en esa lección magistral con la que decíamos que José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente Freixenet, ha inaugurado este curso económico en nuestra comunidad, pues ha hablado acerca del papel que deben jugar las cámaras durante los próximos años, durante la próxima década. ¿Cuál es el papel que deben jugar las cámaras de comercio en esa situación que vive nuestro país, en la recuperación económica? Efectivamente, yo creo que, bueno, primero decir que para mí ha sido un honor y un verdadero placer venir a participar en esta inauguración de lo que se ha llamado el curso económico, y que en definitiva se produce en un momento que esto está en la ebullición de las ferias y fiestas,
la ciudad de Valladolid, y por otro lado, nada menos que con la 82 edición de la feria, ¿no? Por tanto, para mí es un verdadero honor. Y he venido aquí a explicar lo que yo pienso que tenemos que hacer en el sistema cameral, un instrumento potentísimo, que tiene que estar al servicio del país, que tiene un carácter de entidad o institución de representación empresarial absolutamente fundamental, y por otro lado, para el desarrollo y el progreso de la economía del país, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay 4 objetivos muy claros, ¿no? El primero, que está en el artículo 1 de la ley, pues nos dice que debemos realizar lo que yo llamo la defensa institucional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues defender el sistema. ¿El sistema cuál es? Pues es el de la Constitución del 78. La Constitución del 78 se puede modificar, pero en las líneas fundamentales no. ¿Cuáles son? Pues la democracia, el Estado de Derecho, el Estado del bienestar, la economía social de mercado, donde la empresa es la pieza clave. Yo ya tengo cierta edad y he visto una España que no es la de hoy. La de hoy es mucho mejor. Antes era una dictadura, ahora es una democracia. Antes era un incipiente embrión de Estado de Derecho, ahora es un Estado de Derecho. Antes era un incipiente embrión de seguridad social, ahora hay un Estado del bienestar. Y finalmente, antes esto era una economía dirigida y ahora es una economía social de mercado, como tienen los principales ciudades del mundo y los primeros países del mundo. Y en todo caso, que no tiene alternativa hoy por hoy, y que en cualquier caso hay que procurar que funcione de la mejor manera posible, pero oiga, que no nos quiten esto, que ha llevado a unas cotas de progreso y de bienestar en España absolutamente impensables hace 40 años, ¿no? Le quiero preguntar por la situación de las propias cámaras, ¿no? Porque usted ha llegado a decir que con el cambio de legislación se llegó a ningunear a las cámaras, se las dejó al pairo. ¿Han conseguido sobreponerse a esa situación cuando se decidió la eliminación de las cuotas que pagaban las empresas y que dejó a muchas cámaras pues, bastante tocadas? Estamos en ello. La inconveniencia del decreto del gobierno de Rodríguez Zapatero del año 10, que realmente dejó al pairo al sistema cameral porque le quitó la adscripción de las empresas y, por otro lado, la adscripción obligatoria de las empresas y, por otro lado, el pago obligatorio que suponía el recurso cameral permanente, pues tuvo una ventaja, que es que el Parlamento, el Gobierno, todos los dirigentes del país se plantearon la cuestión, ¿cámara sí o no? Y entonces resultó que llegaron a la conclusión de que sí, que eran necesarias. ¿Y para qué eran necesarias? Pues para lo que ya he dicho, pero sobre todo para acompañar a las empresas del país, en su mayoría pymes, en 2 cosas que son esenciales, la internacionalización y la competitividad. Y ahí están las cámaras, el sistema cameral, que además de ser un órgano consultivo de la Administración, es un órgano intermedio de la Unión Europea, es decir, que, por ejemplo, en los próximos años pues va a tener 400 millones de euros que van a ser utilizados para la internacionalización y la competitividad de nuestras pymes, que es la mayor parte de nuestro tejido productivo, y eso es absolutamente clave y capital. Y ahí está el sistema cameral. El sistema cameral pues todavía no se ha rehecho del todo del golpe del año 10, pero sí ya tiene la seguridad que le da la ley del año 2014, y por otro lado lo que ha empezado pues a hacer sus propios deberes, porque efectivamente en el futuro el sistema cameral va a vivir de servir a las empresas pagarán esos servicios porque les serán beneficiosos, y por otro lado realizarán las aportaciones voluntarias que sean necesarias si ven que es útil el sistema cameral, y eso es en lo que estamos. No está esto perfectamente acabado, ni mucho menos, queda mucho trabajo, pero ya estamos en ello. José Luis Bonet es el presidente de la Cámara de Comercio de España, presidente también del Grupo Freixenet. Gracias por estar con nosotros esta noche en el tiempo de entrevista. Para mí es un placer. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Lo hablábamos con nuestro invitado, más motivos para estar preocupados por la falta de gobierno, el futuro de las pensiones. El sindicato UGT ha presentado hoy su nuevo frente de lucha centrado en esas pensiones para garantizar su mantenimiento y aumentos los ingresos en el fondo de reserva. Entre las medidas que propone figura, por ejemplo, derogar la ley de dependencia. Pide también
la creación de mesas específicas en cada institución para conocer el mapa real de las ayudas y prestaciones sociales y evitar así que se inflen las cifras. Subvención del copago para rentas inferiores a 8.114 euros, pensión anual que marca el umbral de la pobreza. Hasta que se consiga, queremos una negociación de la reducción total del copago a nivel estatal. La derogación de la reforma de la Ley de Dependencia 20/2012, creación de viviendas tuteladas. Como tal, creemos que sí que es necesaria una nueva plataforma de creación de viviendas tuteladas para nuestros mayores vía Ley de Dependencia. Creación del marco de diálogo social de una mesa única en la que tratar de forma exclusiva pensiones, copago y Ley de Dependencia. Tenemos que analizar lo que ha dado de sí el día con los tertulianos. Será ahora, enseguida, después de la publicidad. No se vayan. Seguimos con la actualidad de esta jornada. Ahora ya saben que toca sobre todo el análisis con mis tertulianos. Les presento a los que me acompañan esta noche, con los que tenemos que hablar y mucho de política. Uno de ellos nos ha acompañado sobre todo en noches de elecciones. Miguel Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. ¿Te imaginabas tú que después de verano íbamos a seguir como estamos? Sin una solución. De tendencia natural soy optimista y me he quedado bastante defraudado de cómo... Acuérdate la noche del 26J, aquí hasta las tantas para nada. Y de la del 20. Para casi nada. Igualmente. La verdad es que es en cierto modo frustrante y es comprensible la decepción que está generando en la ciudadanía. Y a José Manuel Alonso, al que hace tiempo que no invitábamos, o al que hace el tiempo no traíamos, porque ha estado recorriendo el mundo durante los últimos meses. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Le traemos sobre todo para ver si la solución vasca, tú que conoces muy bien el País Vasco, puede ser al final la alternativa después de las elecciones en el País Vasco el 25 de septiembre, o tampoco. Pues tengo mis serias dudas, pero vamos, depende también de los resultados que dé y del PNV lo que necesite. Bueno, de eso te preguntaré, pero también quiero hablar contigo de este libro que tengo en mis manos. Se llama Patria, es un libro que ha escrito Fernando Aramburu, un escritor de Donostiarra, de San Sebastián, que emigró en el 85 a Alemania, y que habla de una situación que seguro que los que, sobre todo como tú, que habéis trabajado en medios de comunicación, habéis tenido que sufrir, ¿no? Esa presión que se ha vivido entre la ciudadanía por parte de los propios convecinos de la sociedad vasca, cuando había algún atentado de ETA, cuando se veían amenazados por la banda terrorista, ¿no? Aquello tenía que ser difícil de vivir. Muy difícil, fueron años muy difíciles, sobre todo para determinadas profesiones o determinadas actividades que lo complicaban mucho. Pero Fernando es un hombre que escribe muy buenos relatos, sobre todo relatos breves. Tiene un libro de relatos que son los peces de la amargura, y tiene una novela que me parece Años lentos, y es muy buen escritor. Yo le conozco personalmente, se fue a Alemania, lleva años en Alemania, y desde luego es el libro que de alguna manera todos los que hemos sufrido esos años pues nos hubiera apetecido escribir. Es claro, una novela muy interesante. Claro, porque es que ahora se habla mucho, y él lo dice en las entrevistas, ¿no?, cuando hablaba de este libro de Patria, que evidentemente luego va a quedar el relato, y quizá lo importante es quién se queda con ese relato, ¿no?, porque dentro de unos cuantos años, en futuras generaciones, igual a algunos se le ocurre pensar pues que al final los de ETA eran unos iluminados, unos héroes, ¿no? Sí, él recalca, hay que dejarlo claro también. Él recalca mucho que la paz no es el olvido, ni la paz es el silencio. Que bien, lo ideal es llegar a la paz en el País Vasco, en Euskadi, pero que no hay que olvidar los años tan trágicos que hemos vivido, porque en realidad el libro parece que es el reflejo de qué siente el que pierde a su padre, el que pierde a su marido, el que pierde a su mujer, el que pierde a su hijo, el que pierde a su amigo, el que pierde a su compañero. ¿Qué siente? Y eso lo hemos sentido muchos en el País Vasco. Bueno, en este libro, Patria, seguro que va a dar mucho que hablar durante los próximos días, pero ahora tengo también que presentarles a Ernesto Escapa, que viene con lo que va a dar de hablar la prensa de nuestra comunidad este miércoles. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Además es que vienes con un montón de cosas, ¿no?, con sucesos. Sí, tenemos sucesos graves con víctimas mortales, y tenemos también el caso de un ayuntamiento, el ayuntamiento de tu ciudad, que no ha tenido en cuenta estas temperaturas a la hora de cerrar las piscinas antes de que empezara el curso. Cuéntamelo. ¿Con qué empezamos? Pues mira, empezamos con el Diario de León, que destaca en su primera una imagen de esa avioneta caída
en el pueblo de Villanueva del Condado, en la comarca del Condado, con 2 víctimas mortales, el piloto, un chico de 30 años que era del propio pueblo, y un fotógrafo que le acompañaba para hacer un reportaje, y había despegado la avioneta del aeropuerto coruñés de Alvedro. También la Nueva Crónica de León destaca en su primera esta tragedia aérea en el Condado, indicando también que la familia había telefoneado, había llamado segundos antes del accidente al piloto para pedirle que saludara. El norte de Castilla destaca en su primera que el exministro José Manuel Soria renuncia a ir al Banco Mundial tras el escándalo por su elección. El diario La Razón, Herrera rechaza la confrontación y el agravio entre provincias que busca Tudanca, y las Cortes Regionales reanudan sus sesiones con un debate marcado por los servicios sociales, la educación y la economía. El diario ABC, la reválida de bachillerato no será obligatoria para titular y aspira a parecerse a la selectividad. También el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León un titular en relación con la educación, más programas innovadores y docentes para reforzar la calidad de la educación. El diario de Valladolid, El Mundo, destaca que la nueva demora de Renfe en los talleres enfurece al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ve intolerable la excusa de Renfe de que no dispone de la titularidad del suelo después de haber construido todo el complejo de los talleres. Diario de Soria titula «Soria lidera el aumento de las víctimas mortales de tráfico» y señala la consternación del presidente de Automovilistas Europeos Asociados por los 15 muertos de las carreteras sorianas, que dice que es un dato absolutamente preocupante. La Opinión, El Correo de Zamora, el consumo interno en la provincia repunta durante los meses de verano. La recaudación del IVA supera los 32 millones, que es un 17% más de lo recaudado hace un año. Diario Palentino destaca la imagen de ese mirador abierto delante del Cristo del Otero, un balcón con vistas tanto sobre la ciudad como hacia la propia escultura. Y por último, el Diario de Burgos destaca en su primera esa noticia, esa imagen que titula «Achicharrados y sin piscinas». Las altas temperaturas registradas en Burgos contrastan con la insólita decisión del Ayuntamiento de cerrar las piscinas de verano cuando aún no ha comenzado el curso escolar. En el Ayuntamiento de Burgos deben ser en el único lugar de España en el que nos han enterado que nos estamos achicharrando, es verdad, con este calor inesperado, pero que al final hubiese sido bastante aliviante para los ciudadanos de esa ciudad el que tengan las piscinas abiertas. Es que, bueno, tú has vivido alguna cosa similar, ¿no? Que se te ha ocurrido un lunes a visitar una exposición y caray, te has encontrado con las puertas cerradas. Ayer estuve con la mujer en Toro para ver las edades del hombre y claro, nos encontramos unos cuantos allí turistas en Toro, pues sin poder entrar porque está cerrado los lunes, cosa que nos sorprendió mucho. Pero acabamos viendo una exposición maravillosa que hay en Toro y que recomiendo todo, que es de la Fundación Guillermo Allende, que además está haciendo una obra extraordinaria en todo. González Allende, la Fundación González Allende. Bueno, evidentemente hay derecho, por supuesto, al descanso, al menos una vez a la semana, pero es cierto también que se puede contratar a más personal para que al menos durante los meses fuertes del turismo, durante el verano, durante los 3 meses de verano, pues igual también se puede abrir todos los días una exposición que está teniendo muchísimo éxito. Vamos a ir con la crónica de ese suceso que relataban los periódicos de León. 2 personas han muerto esta tarde en un accidente de avioneta en la localidad de Villanueva del Condado. Aunque las causas del siniestro se están investigando, todo parece indicar que la aeronave se estrelló muy cerca del pueblo mientras uno de los ocupantes, de unos 30 años y natural de la zona, saludaba a algún conocido. Los 2 ocupantes fallecieron en el acto al estrellarse la avioneta en la que viajaban en una finca situada a pocos metros del casco urbano de Villanueva del Condado. Un importante dispositivo de Guardia Civil y efectivos sanitarios se desplazó hasta el lugar, pero los facultativos solo pudieron confirmar la muerte de las 2 personas, cuyos cadáveres eran trasladados al Instituto Anatómico Forense de León para practicarles la autopsia. Se investigan ahora las causas de este siniestro. Algunas informaciones apuntan a que uno de los 2 fallecidos era un joven de unos 30
60 años, natural de la localidad, que habría realizado una maniobra de aproximación para volar a baja altura y saludar a algún conocido. Al parecer poseía el carnet de piloto desde hace varios años y viajaba acompañado de un copiloto cuando se produjo el accidente. También se apunta a la posibilidad de que con ese vuelo estuviesen realizando un reportaje fotográfico de la zona, unos extremos que se irán confirmando a medida que avance la investigación. En los últimos días no ganamos para sustos con los incendios en Salamanca. Los vecinos de Escurial de la Sierra las han pasado canutas hasta que se ha controlado el fuego que amenazaba el municipio. Se ha llegado a pensar en desalojar a los vecinos, pero al final se han podido controlar las llamas gracias a un gran despliegue de efectivos. Aparcamos los sucesos, la noticia política de la tarde ya saben cuál es, la del día, la renuncia de José Manuel Soria al puesto del Banco Mundial por el escándalo que había originado su elección. Hay un tuit del periodista Pepe Neto que resume lo que ha pasado. El gobierno nombra a Soria para el Banco Mundial a petición del exministro y el exministro renuncia al cargo a petición del gobierno. El caso es que termina en culebrón que comenzaba 2 minutos después de que fracasara la investidura de Rajoy el pasado viernes. Entonces conocíamos ese nombramiento de Soria que tanto el presidente en funciones como el ministro de Economía habían defendido pese al reguero de críticas. Muchas de ellas de compañeros de partido, como la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, fue de las primeras en molestarse en Twitter con un nombramiento que abochornó a muchos cargos y afiliados del PP y ha sido de las primeras en felicitarse por la renuncia. Valdeón ha recibido muchas muestras de apoyo en las redes sociales por criticar esta elección del exministro, a las que ella ha respondido que la obligación de un político es denunciar lo que considera injusto. Y yo os pregunto por lo que ha marcado la actualidad política en nuestro país en los últimos días. Esto de nombrar o proponer a Soria un cargo de estas características después de lo que ha sido Soria, que tuvo que dimitir como ministro de Industria, en fin, no es una buena estrategia, ¿no? La verdad es que parece una metedura de pata bastante de libro. En ese sentido es uno de los ejemplos de errores de comunicación y de gestión política en estos procesos. En un contexto en el que si algo se le está exigiendo al Partido Popular es una nueva actitud respecto a los problemas de corrupción, pues bueno, la decisión era desafortunada y quizá la única salida medianamente digna era dar un paso atrás. Esto no está en los manuales de comunicación política, como las líneas rojas que de verdad no puedes traspasar, las meteduras de pata que no puedes cometer. Intuyo que es bastante evidente que si alguien preguntase a algún experto en comunicación, más bien alguien que tenga algo de sentido común, sería capaz de identificar que un cargo político como Soria pues, no debe recibir recompensas después de los últimos meses en los que se ha envuelto en varios escándalos. Por lo tanto, es sorprendente y es normal que dentro del propio Partido Popular las reacciones fuesen de sorpresa y de no comprender qué es lo que está pasando, pero todavía más en caso de Ciudadanos. Imaginaos, después de haber justificado el acuerdo para apoyar la investidura, una noticia como esa es Sí, una noticia como esa conocida a los 2 minutos de terminar la sesión de investidura frustrada del pasado viernes. Muchos en Ciudadanos habrán dicho eso de tierra trágame, ¿no? José Manuel, ¿tú cómo lo ves? Yo en principio me alegro mucho de Rosa Valdeón porque ayer hablaban maravillas de ella en Toro, que es de allí me parece. Y el sentido de lo de Soria, pues yo lo veo muy mal, sobre todo un hecho, que ha sido la mentira. Porque claro, han dicho que tenía que ser funcionario y cumplir con determinadas obligaciones o normas que imponía la elección y sin embargo no es cierto. O sea, creo que la mentira ha costado a presidentes de Estados Unidos en su propio cargo y en este caso pues hace bien el PP en corregir el error gravísimo. La renuncia de Soria a su puestazo en el Banco Mundial ha sido lo más novedoso en la política nacional en un día que Pedro Sánchez se ha pasado pegado al teléfono. Ha hablado con Rajoy y le ha vuelto a decir que se sigue olvidando de la abstención del PSOE en una hipotética tercera investidura. Y ha hablado también con Iglesias, con el que coincide en la necesidad de un gobierno alternativo, pero tampoco ha concretado nada más.
En 8 días hemos pasado de este encuentro Una reunión perfectamente prescindible, a mi juicio, a que Pedro Sánchez comience su ronda de contactos con una llamada de 10 minutos a Mariano Rajoy. Se han dicho lo mismo que estos días. El socialista le ha reiterado su no y le ha expresado la necesidad de desatascar la situación. Y el presidente en funciones le ha ofrecido negociar sobre políticas concretas para un acuerdo liderado por el PP. Han quedado en volver a hablar. Lo que no va a hacer Pedro Sánchez es sentarse, arrancar hojas del calendario hasta llegar a unas elecciones que nadie desea. 137 frente a 85, yo creo que poca mediación se va a hacer. Creo que es mejor que medie en su comité federal y que por fin tengamos un gobierno cuanto antes. Sánchez también ha llamado a Pablo Iglesias. No han concretado una reunión y el líder de Podemos le ha pedido que intente una alternativa de izquierdas. Hay que intentar un gobierno alternativo que no nos obligue a terceras elecciones. En la lista de llamadas también figura Albert Rivera, aunque en Ciudadanos no entienden qué pretende hacer Sánchez con esta ronda. Es que me parece todo esto una tomadura de pelo. Es como si yo les voy invitando a ustedes a un café cada día y les digo, estoy haciendo mi ronda de contactos. Dicen que es extraño que Sánchez haga una ronda de contactos sin postularse como candidato. ¿Opináis lo mismo que Inés Arrimadas? ¿Que esto de Pedro Sánchez de las llamaditas es una tomadura de pelo? A mí me gustaría decir que Sánchez debería aprender de su compañero Felipe González y aprender de que los líderes cometen errores y hay que remediar esos errores y se pueden remediar. Y yo me acuerdo de que Felipe González, que fue probablemente el líder socialista más significado en este país, pues cometió errores y los rectificó. Por ejemplo, y yo recuerdo el OTAN no y base fuera, y al final fue el hombre que nos metió en la OTAN y nos metió en Europa. Yo creo que se rectificó puntualmente. Fue un hombre capaz de convencer a todo su partido en Francia cuando consiguió el secretario general. Y yo creo que Sánchez debía aprender un poco en ese sentido y convencer a sus compañeros de que debe tomar una actitud distinta a la que está tomando. ¿Por qué esta estrategia ahora de Sánchez de ponerse a llamar a la gente cuando ayer volvió a dejar claro que eso no significa que ella se vaya a postular para nada, no va a ser candidato otra vez? Es probable que la situación actual lo que genere es incomodidad a todas las partes que están implicadas, porque son conscientes de que su imagen de prácticamente todos los partidos está viéndose deteriorada por la situación, y ante esa situación el permanecer inmóviles probablemente en sus cálculos pueda resultar todavía más perjudicial. Y ahora mismo todos los partidos están en un compás de espera en el que realmente no parece que haya una vía de salida, a no ser que haya un movimiento principalmente del Partido Socialista, que es el que puede intervenir en esa situación, en ese cambio de fuerzas. Y en ese contexto es muy previsible que nos mantengamos durante los próximos días. Es decir, es un juego de calma tensa, de gestos que no se sabe bien hacia dónde conducen. Probablemente sea maniobras para perder tiempo, esperar a los resultados de las elecciones en el País Vasco, en Galicia, que puedan desencadenar las últimas negociaciones, pero a día de hoy, si todos los partidos mantienen sus posturas, el camino hacia las urnas parece bastante evidente. Unas terceras elecciones. Es decir, o hay un cambio realmente radical en cuanto a la posición que adopta el Partido Socialista, tanto para apoyar con su abstención la propuesta actual como para explorar nuevas conexiones con el Partido Nacionalista Vasco, o parece complicado. Después hablaremos de lo que puede pasar el 25 de septiembre en el País Vasco. Este mismo jueves comienzan esas dos campañas electorales, la de las elecciones en Euskadi y la de las elecciones en Galicia. Y además, como José Manuel conoce el alma del PNV, pues igual nos puede desentrañar algo de lo que puede hacer el partido heredero de Sabino Arana. El caso es que antes tenemos que hablar de otro tema que afecta directamente a esas elecciones en el País Vasco. El Tribunal Constitucional le ha cerrado a Otegi la posibilidad de ser candidato al Lehendakari. El tribunal no ha admitido a trámite el recurso presentado por el líder Abertzale en contra de su inhabilitación para ocupar cargo público. Otegi, les recuerdo, había sido excluido de las listas electorales por la Junta Electoral de Guipúzcoa debido a la pena de inhabilitación para sufragio pasivo que pesa sobre él como consecuencia del caso Bateragune, el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. No tiene más recorrido. Otegi puede recurrir a la justicia europea, pero
la sentencia no se iba a producir antes del 25 de septiembre, que es cuando se celebran las elecciones. Sí, bueno, pero yo creo que Bildu ha conseguido lo que quería. ¿Sí? Sí, los fuegos artificiales. Todos hemos hablado de Otegi, han hecho su campaña en defensa de Otegi, sabían que no le iban a permitir presentarse, pero, repito, han conseguido su objetivo. No sé si eso les va a dar muchos más votos, eso ya es otra cuestión, porque en las últimas elecciones que ha habido, Bildu ha pegado un bajonazo. Y desde luego la fuerza nueva que hay en Euskadi en este momento es la de Podemos, y es la gran duda que puede haber en este momento en las elecciones vascas. Es decir, si Podemos va a conseguir ganar en los 3 territorios como ganó en las elecciones generales. Ganó en los 3 territorios, porque ganar Podemos en Álava sorprende muchísimo. Que pueda ganar en Vizcaya o Guipúzcoa, tal vez, pero que gane en Álava ya es más sorprendente todavía. Entonces yo creo que la clave de las elecciones vascas va a estar en el resultado de Podemos y en lo que haga o puede hacer el PSOE, a mi modo de ver. Claro, porque la duda está ahí en si el PNV necesitará o al PSOE o al Partido Popular para lograr una mayoría absoluta. La mayoría absoluta en el País Vasco está en torno a los 38 parlamentarios, o si esa mayoría absoluta la consiguen EH Bildu con Unidos Podemos. En cualquier caso, lo que te quería preguntar, lo que os quería consultar a los dos, que puede pasar al partido del 25S, si el PNV necesita al Partido Popular, por ejemplo. Pues hombre, no sé. ¿Que se iba a facilitar mucho la situación en Madrid también o no? Bueno, probablemente sería un resultado que abriese alguna puerta. Como vemos siempre, los partidos políticos tienden a lanzar declaraciones de máximos acerca de sus posiciones, y en el momento en el que los números, la aritmética no es tan favorable, pues tienden a replegar velas y necesitan negociar entre ellos, y en este caso se podría dar el caso de que los resultados en el País Vasco pues afecten también a las negociaciones en Madrid. Lo cierto es que la relación de fuerzas y la tradición de negociación política en el País Vasco es algo que está mucho más desarrollado que en el Parlamento español, y parte de esos problemas los hemos vivido durante estos meses, en los que no ha sido fácil encontrar acuerdos en las Cortes Generales, mientras que sí que hay una mayor tradición de negociación puntual en el País Vasco. ¿Cómo ves al PNV? Bueno, vamos a ver. ¿Predispuesto a algo? Alberto ¿o no? Bueno, que hace unos días se nos fue, el gran filósofo y catedrático de filosofía, solía decir que los nacionalistas no les interesa hablar y dialogar de política, que su objetivo es otro, es la independencia o beneficiarse del puro nacionalismo. Entonces, los partidos nacionalistas suelen pactar con quien haga falta. Les da igual que sean de un lado o de otro, de una tendencia ideológica o de otra. Y entonces el PNV, pues si necesita al PP para gobernar en Euskadi, pues probablemente ceda sus votos al PP para gobernar en Madrid. Es verdad que aquí lo que tenemos que hacer de momento es especular, porque cuando hemos hablado de lo que puede ocurrir en política, en los últimos meses no hacemos más que meter la pata, porque al final no llegamos a ninguna conclusión. O sea, que esperaremos a ver qué es lo que ocurre la noche del 25 de septiembre para ver qué puede ocurrir a partir del 26 en el conjunto del país. Estamos a punto de terminar, pero Ernesto, quiero antes hacer una reflexión, porque los problemas por no tener gobierno los vivimos los ciudadanos en el día a día, lo viven las familias, que ven cómo sus niños van a comenzar el cole dentro de unos pocos días y saben cómo empieza, pero muchos no van a saber cómo termina. Es decir, los que quieran ir a la universidad no saben qué tipo de prueba van a tener que realizar. Ya no existe la selectividad, pero qué prueba van a tener que hacer. Tampoco las administraciones regionales saben si van a disponer de presupuestos para convocar nuevas plazas de cara a aumentar el profesorado. Es decir, que aquí estamos viendo lo que supone no tener un gobierno. Claro, yo por eso tiendo a ser optimista y tiendo a pensar que con la llave de las elecciones en el País Vasco, por ejemplo, pues quede resuelto la formación de gobierno en España. Pero que vaya a empezar un curso y que no se sepa pues qué va a pasar al final del mismo. Pues es un disparate ocasionado por esta situación que estamos viviendo, que la verdad es que es una situación, menos mal que es insólita, que solo corresponde a este año 2016 en que está repitiéndose cada trimestre, pero bueno, que tienen que resolver cuanto antes. Yo soy optimista en ese sentido y pienso en los 6 que van a salir a tomar el café cuando sea el momento de la votación, como se hizo ya en otras ocasiones. O sea, 6 abstenciones por parte del PSOE,
con lo cual se da la gobernabilidad al PP. ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que sí. Por lo menos pienso o sueño en eso, vamos. Sueño en esa posibilidad. No sé, pero igual me parece una No, jugarreta. Yo creo que un partido... Sí, bueno, no te creo, pero quizá un partido como es el Partido Socialista igual tiene que tener las cosas más claras, ¿no? Y tomar una decisión en conjunto, no decirles a esas 6 que no vayáis, ¿no? Esa solución ante su electorado probablemente sea todavía más perjudicial para ellos, probablemente. Lo que sí que es una... A ver qué 6 dicen eso, que los lleven a correr a gorrozos al día siguiente. Los que son partidarios de llegar a negociar con el PP, que los hay. Claro. Y esos 6 iban a cargar con toda la culpa, porque al final sus compañeros igual se iban a lavar las manos y dicen, no, si la culpa es de este, no es mía. No lo sé. El servicio que decía nuestra santa canonizada el domingo pasado. El servicio, el servir. El servir, que decía Santa Teresa de Calcuta. Bueno, que no tenemos tiempo para más. Gracias, Miguel, gracias, José Manuel. La próxima vez que volváis, como decíamos ayer, igual seguimos sin gobierno, ¿eh? Vale, a ver si tengo yo razón con los 6 abstenidos. Nos vemos, Ernesto, hasta mañana. Hasta mañana. Les dejo, ya saben, a partir de las 7:30 Pilar Ruiz les contará cómo se despierta este miércoles y nosotros nos vemos otra vez al caer la medianoche. Que descansen.